Bien, vamos a ver un poquito de notaciones y nomenclaturas. No me sé las definiciones exactamente como definiciones, pero voy a tratar de explicarles algunos conceptos y algunas generalidades. Presión manométrica, como les iba diciendo, ¿no? ¿Qué es la presión manométrica? Es, eh, es una presión que no considera o que no toma en cuenta, no toma en cuenta la presión atmosférica, ¿ya? Y después también les preguntaba eh, ¿qué es la presión relativa? Es lo mismo que la presión manométrica, ¿ya? También les preguntaba ¿qué es la presión eh, barométrica? Presión barométrica. Es la presión medida por un manómetro, ¿no? Presión medida por un barómetro y que da la presión atmosférica, ¿ya? Y también les decía eh, ¿qué es la presión atmosférica? Es lo mismo que la presión barométrica. También les preguntaba qué es la presión absoluta. La presión absoluta es la presión eh, que considera, la presión absoluta. La presión absoluta es la presión que considera tanto presión manométrica como atmosférica. Un ejemplo, imagínense que tenemos un vasito, no sé, un vaso, y tenemos un determinado fluido. Siempre es horizontal, ¿no? Determinado fluido, su boya. Ahora, yo quiero la presión en este punto, a una determinada altura h, una determinada altura h, con respecto a su línea, bueno, con respecto a su eh, eh, superficie al aire, superficie libre, y pues quiero esta presión. Pero quiero la presión aquí, quiero presión manométrica aquí, bueno, antes de cualquier cosa, presión. En este punto de aquí arriba nosotros sabemos que está la presión atmosférica. Bien, entonces recordaremos la fórmula. Presión es presión más arriba, presión atmosférica, presión más arriba, ¿no? Presión en este punto conocemos la presión y esa es la presión atmosférica. Más de memoria, densidad, gravedad por altura. Y en este fluido va a tener una determinada densidad, ¿no? Y la altura es h. Bien, entonces, la presión manométrica en este punto dice que no considera la presión atmosférica, o sea, la presión relativa, ¿no? No considera la presión atmosférica. Entonces, la presión manométrica en ese punto ahí abajo, en este punto, la presión manométrica va a ser igual sin considerar la presión atmosférica. Esto va a ser densidad, gravedad por altura nomás. Eso es la presión manométrica. Después, ¿qué más? La presión atmosférica es, ahí está, ahí arriba, ¿no? Y la presión absoluta va a ser, pues, considerando la presión atmosférica y la presión manométrica. O sea, esto es la presión absoluta. Densidad, gravedad por altura. Esto es la presión absoluta. Ahora entenderemos con un gráfico. No, miren, estamos viendo mucha teoría. Ahorita vamos a ver los ejercicios. ¿Qué tal si tenemos un eje de presión, digo? Entonces, ¿cuánto este que sea un eje P de presión? Em, la presión manométrica se mide a partir de la presión atmosférica. O sea, ahorita vamos a ver. No voy a rayar así con este color nomás. Se mide a partir de la presión en este punto. Es un eje, ¿no es cierto? En este punto que la presión valga la presión atmosférica. Entonces, a partir de este eje recién se mide la presión manométrica. Pondremos otra flechita. A partir de este eje recién se mide la presión manométrica. Y esta línea, esta constante es la presión atmosférica. O sea, ahí abajo es la presión atmosférica. Esta altura desde aquí, la presión cero, la presión en el vacío, ¿no? La presión cero, hasta este nivel es la presión atmosférica. Presión atmosférica. ¿Y cuál será la presión absoluta? Pues desde abajo, considerando la presión manométrica,
considerando la presión atmosférica hasta también considerando la presión manométrica. Eso, esa altura que está de color azul es la presión absoluta. Bien, miren, hemos hecho un gráfico, un ejemplo y conceptos. De seguro hay dudas, pero bueno, les he generado dudas y les he dado respuestas. Yo creo que esto es lo más, este grafiquito a mí me ayuda bastante para entender lo de la presión absoluta, presión manométrica y presión atmosférica. ¿No? Entonces, pero bueno, tal vez hay dudas, pero hasta ahí termina la explicación. Hasta aquí. Si es que hay dudas, bien, aplicaremos todo lo que hemos ido viendo. Nos dice, en el sistema determinar la masa M, ¿no es cierto? Tal vez no está viendo bien el sistema, ¿no es cierto? Aquí hay una cuerda, una barra articulada aquí, aquí tenemos un determinado bloquecito, ¿no? Se me ha ido el nombre, un embudo más o menos, no, no es un embudo, bueno, se me ha ido el nombre, es una tapita, digamos, no es un está tapadito el fluido ahí, es una tapita, está conectado aquí con bueno, con un fierro, con lo que sea, está conectado con respecto a, este, a esta barra, tenemos un fluido de densidad ρ, tenemos aquí otra tapa, tenemos una área, aquí un área en D, un punto E también tiene diferentes áreas, ¿no? Aquí el área parece más grande que aquí, tenemos un bloque de masa G, o bueno, de peso G, aquí deben decir los datos. ¿Qué más tenemos? Tenemos longitudes, tenemos un ángulo, ¿no? Entonces aquí nos dice, en el sistema determinar la masa M, ahí está la masa M, necesaria para sostener el peso G. Entonces ahí está el peso G. Quisiera borrarlo esto, pero bueno, ya está así el PDF. Necesaria para sostener el peso G, ¿no? Este peso G tiene un peso, ¿no es cierto? Entonces trata de empujar al fluido. Como está empujando el fluido, pues por aquí trata de rebalsar el fluido, pero pues como está tapado, ejerce presión, ejerce fuerza sobre esta barra y esta barra quiere levantarse, ¿no? Entonces para eso está esta masa G, para que todo esté en equilibrio. Nos dice determinar la masa M para sostener el peso G. Dice que tiene un peso. Ya, no es masa, es peso de 4.000 newtons. El líquido hidráulico es agua, ya es agua, dice que este líquido de aquí dentro es agua de densidad ρ, 1000 kilogramos metro cúbico. Las longitudes nos da, es 1,5, h es tal, los diámetros E, aquí en este punto el diámetro es 20 centímetros y en D el diámetro es 30 centímetros, ¿no? Aquí es de diámetro 20, aquí el diámetro es 30. Este ángulo beta dice que vale 40 grados. Bien, nos dice determina la masa M. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues este es un simple problema de estática. Comenzaremos con las propiedades. A ver, ¿qué vamos a ir viendo aquí? Bueno, seguiremos lo que he hecho antes. Recordamos las fórmulas. P específico es densidad por gravedad. Esta fórmula, miren, no les había dicho, densidad relativa es densidad sobre la densidad del agua. No, esta es la densidad relativa con respecto al agua. Densidad sobre densidad del agua. Presión es fuerza sobre área, presión manométrica es densidad de gravedad por altura, expresión manométrica, no está subíndice, pero es densidad de gravedad por altura, sin considerar la presión atmosférica, ¿no? Después, ¿qué más? El área, conociendo el diámetro, es pi cuartos por diámetro al cuadrado. A ver, em, presión en E, aquí está, en este punto, presión en E es fuerza, ¿qué fuerza hay? La fuerza de este bloque, ¿no? 4.000 newtons, G es 4.000 newtons, ¿no? La fuerza G sobre, fuerza sobre área, el área de E. Aquí, el G sigue ahí nomás, el área de E es pi por diámetro de E al cuadrado sobre 4. Por extremos y medios ese 4 pasa arriba. Ahí está. Listo, esta es la presión en E. Aquí creo que lo he trabajado todo en forma literal. Esta es la presión en E. ¿Qué más? Eh, Miren aquí, en un mismo líquido, todo esto es agua, ¿no es cierto? Y a un mismo nivel, a un nivel de referencia, la presión en este punto A es lo mismo que la presión en este punto D. Aquí está, la presión en A es lo mismo que la presión en D, pero la presión en A puedo conocer porque conozco la presión en E, conozco esta altura también. Entonces, presión en A es presión más arriba, presión en E más densidad de gravedad por altura. Densidad de gravedad por altura, varias veces, ¿no? Presión en E es 4 de gravedad pi por diámetro de E al cuadrado. Densidad de gravedad por altura, densidad de gravedad por altura. Y esta presión en A es lo mismo que la presión en D. Ahí está, la presión en D, ¿no? Bien, ya tengo la presión en este punto, pero yo necesito saber esta presión en este punto, qué fuerza me está generando, con qué fuerza está empujando esta barra. Entonces recordaremos, fuerza es presión por área, ¿no es cierto? De aquí me despego, fuerza es presión por área. Entonces la fuerza que va a estar aquí ejerciendo esta tapa va a ser una fuerza en D, es lo mismo que la presión en D por el área en D. Presión en D es todo esto. 4 gravedad pi diámetro de E al cuadrado, más, lo hemos calculado. Por el área en D. El área es pi cuartos diámetro de D al cuadrado. Miren, ya hasta aquí ya todos son datos. G es 4.000 newtons, pi es 3,14, diámetro de E es 0,2 metros, ¿no es cierto? Transformando esto a metros, todo en el sistema internacional, ¿no? La densidad es 1000, gravedad es 9,81, H es 0,8 metros,
pi cuartos, diámetro de D, diámetro de D es 0,3 metros al cuadrado, todo eso a la calculadora les va a salir que la fuerza en D había sido 9.554,7424 newtons. Entonces, a ver, compararemos. La fuerza en E está ejerciendo este bloque de masa, bueno, de peso, 4.000. Pero miren aquí, se ha convertido esa fuerza de 4.000 a 9.554,7424 newtons, ¿no? ¿Y por qué se ha convertido aquí la fuerza más grande? Porque aquí el diámetro es más pequeño y aquí el diámetro va aumentando, ¿no? Entonces, por eso la fuerza prácticamente se ha casi duplicado, ¿no? Pero incluso, ¿qué tal si fuese más arriba? Habría que ir bien. Bueno, si fuese más arriba disminuiría la fuerza, pero bueno. Entonces, esa sería la fuerza en D. Ahora ya lo que queda es, mire, ya conozco la fuerza en D, ya me queda un simple problema de estática nomás. La fuerza en D está actuando, ahí está, ¿no? Esta tapa está generando una fuerza a esta barra, justo a la mitad de la barra. Entonces la fuerza en D, justo a la mitad de la barra, L a este lado, esta masa M va a generar una tensión T, ahí está la tensión T, a un ángulo beta, se descompone, ¿no? T por coseno de beta, T por seno de beta. Esta articulación va a tener reacciones, reacción vertical en la articulación, reacción horizontal en la articulación, no hay reacción de momento porque es una articulación, no hay torque, ¿no? Porque es una articulación, y listo, la fuerza en D conozco, quiero conocer la tensión. Conociendo la tensión en la cuerda, puedo conocer la masa, ¿no es cierto? Y listo. Ahora, sumatoria de torques en O, este ya es un problema de estática nomás, sumatoria de torques en O, asumiendo positivo el sentido horario, va a ser negativo T por coseno de beta, ahí está, negativo T por coseno de beta, esta fuerza, ¿no? Por su brazo, L más L, 2E. Esta fuerza, T por seno de beta, no tiene brazo, entonces no entra. Esta fuerza, en sentido horario, lo está haciendo girar, entonces positivo. FD por su brazo es L. Listo, L con L se va, tal, despejamos. La tensión había sido FD sobre 2 coseno beta. Beta es dato, FD es dato, ahí está, FD es 9.554, todos son datos, la tensión finalmente es esto, pero la tensión, a ver, la tensión en esta cuerda es pues lo mismo que la masa por la gravedad del bloque, ¿no es cierto? Si aquí hacemos un diagrama de cuerpo libre, lo voy a borrar. Tenemos el bloque, ¿no es cierto? Tenemos el bloque, va a tener un peso que es masa por gravedad, ahí está la cuerda, va a tener una tensión. La tensión para que esté en equilibrio va a ser lo mismo que masa por gravedad, ¿no es cierto? Así es sencillito, entonces la tensión es masa por gravedad. Ahora, ahí está. Tensión es masa por gravedad. Aquí me despejo la masa, este eje lo mando a dividir y ya está. FD vale 9.554 punto tantos, 2 por 9,81 por coseno de beta. Beta vale 40 grados. Todos son datos, reemplazo en la calco y finalmente me sale que la masa M, aquí está, ¿no? El diagramita que lo he hecho. La masa tiene que ser 635,72 y como todo hemos trabajado en el sistema internacional, pues el resultado igual me va a dar en el sistema internacional, kilogramo. Y esta sería la solución al ejercicio. Miren que pues esto ya es parte estática. Lo único interesante aquí es determinar la presión en D. Es lo mismo que habíamos visto con el ejercicio en el libro de Serway. A ver, vamos a ver. Prácticamente lo mismo, ¿no? Donde está con la prensa hidráulica y demás, ¿no? Miren, casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. Hay un área pequeña, un área más grande. Igual, un área pequeña, un área más grande, pero aquí tenemos la barra, ángulos. Simplemente lo hace un poquito más largo el ejercicio, ¿no? Pero al final la idea es la misma. Bien, ese sería un primer ejercicio para la clase de hoy. Haremos esto más. Debe estar por aquí, ahí está. Y la siguiente no tengo un ejercicio suelto, pero voy a añadir un manómetro diferencial más. Y bueno, incluso esto puede considerarse como un manómetro diferencial. A ver, sí, bueno, haremos este más. Pero bueno, antes de continuar, tal vez hubiese dudas de este primer ejercicio de hoy. Dígame nomás. Bien, los conceptos que vamos a ir utilizando siempre van a ser los mismos. Ah, presión atmosférica. Hemos analizado aquí. No hemos analizado presión atmosférica aquí. Si hubiésemos analizado presión atmosférica, el resultado tendría que haber salido lo mismo. Ya no cambiaría mucho. Aquí va a haber presión atmosférica, usualmente con la presión atmosférica se cancela. Pero miren aquí, hemos trabajado con presiones manométricas. Ya todo con presiones manométricas. También podría ser porque el agua, el líquido está tapado, ¿no? No está la intemperie, entonces directamente surge la idea de trabajar con presiones manométricas. Pero pues podríamos trabajar también con presiones absolutas. O sea, considerar la presión atmosférica. Pero pues como no nos daban datos de la presión atmosférica, tal vez aquí hubiese estado vacío, no nos dice nada, conviene trabajar con presiones manométricas, pero si tal vez hubiese estado un poquito destapado o algo, o tal vez algo diferente, ¿no? Que tal vez nos indica que en este nivel también actúa la presión atmosférica o algo, pues igual se hubiese podido trabajar con presión atmosférica y el resultado tendría que ser el mismo, ¿ya?
Em, pero bueno, en este caso, como está tapado, ¿no? Usualmente cuando son cosas tapadas, trabajamos directo con manométricas, o también llamados relativos. Bien, ¿estamos grabando? Sí. Seguiremos con este ejercicio. Nos dice, en el sistema determina la diferencia de presiones entre los puntos A y el punto B. Sí, H, ahí están los datos, ¿no? Las distancias, dimensiones, la densidad del Rho, la Rho es 1000, Rho 1 es 1500, Rho 2 es 750, esto más o menos como el aceite, ¿no? Y aquí nos da, esto dice que es Rho 2, esto dice que es agua, esto dice que es Rho 1, esto dice que es Rho 1 más, agua, esto dice que es Rho 2, aceite, ¿no? Entonces, tantas cosas, pero la cosa siempre va a ser lo mismo, no hay mucho que complicarse. Entonces, aquí va a haber una presión en A, ¿no es cierto? Este aire va a tener una determinada presión. Como no, el aire igual genera presión, ¿no? Tiene su densidad, tiene hartos datos y se puede generar presión. Pero miren, aquí no nos da la alturita esta, ¿no? No nos da la alturita. Entonces vamos a determinar, vamos a asumir que la presión que nos está pidiendo, esta es la presión en A. Es este puntito, es el punto A, ¿ya? Usualmente el aire también, cuando no nos dan datos de aire, como su densidad es tan pequeña, su presión que genera el aire muchas veces no se considera, se desprecia la presión del aire, ¿ya? Es decir, se hace pasar nomás presiones, no altera la presión. A ver, ahorita vamos a ver. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos este punto B, ¿no? Ahí el punto B nos da su altura. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer para cualquier tipo de estos ejercicios de manómetros diferenciales es trabajar en un mismo líquido a un mismo nivel, lo primero que se nos viene a la cabeza. Entonces, miren, tenemos varios líquidos, pero lo más bonito aquí es la parte más bajo, usualmente sí, mejor también a lo más bajo nos vamos. Miren, tenemos un líquido de plomito, dice que tiene la densidad Rho 1, está tapadito, ¿no? Es Rho 1. Entonces, miren, a un mismo nivel, la presión tiene que ser la misma, ¿no? Ese es un método. También se puede ir barriendo presiones. Si se baja hacia abajo, la presión es positiva. Si se sube hacia arriba, la presión es negativa, ¿no? Entonces, también se puede ir barriendo desde aquí, ir barriendo tal vez hacia ahí en hecho, ¿no? Barriendo toda la tubería hasta llegar a este punto. También se puede hacer así o también se puede hacer con este nivel de referencia. Ambos estarían bien. Bien, entonces, miren, a un mismo líquido, a un mismo nivel, la presión en estos dos puntos tendría que ser la misma. Presión en C es lo mismo que la presión en D. Ahí está. Ahora, otra vez, como los fluidos están confinados, ¿no? O sea, perdón, como los fluidos no están al aire libre, ¿no? Por eso también se llaman manómetros. Ya directo, ¿no? Pensamos, presión manométrica, ¿no? Presión manométrica, sin considerar la presión atmosférica. Entonces, esta formulita vamos a utilizar presiones, densidad, gravedad por altura. Si consideramos la presión atmosférica, igual se van a cancelar, ¿no? Miren aquí, presión en C más la presión atmosférica. Ahora sí estoy trabajando con presiones absolutas, ¿no? Es lo mismo que la presión en D más la presión atmosférica. Ahora sí, ambos aquí son presiones absolutas, pero presión atmosférica con presión atmosférica se cancelan y llego a la misma relación. O sea, estas son presiones manométricas, ¿no? No altera mucho usualmente. Bien, seguiremos. Con presiones manométricas vamos a seguir trabajando. Entonces, la presión en A, en este punto. La presión en A es... Vamos a utilizar otro color. Bueno, determinaremos la presión en C. Presión en C es todos estos fluidos, ¿no? A ver qué fluidos van a ir generando. La presión en A, aquí va a haber una determinada presión, ¿no? Presión en A. Entonces, este agua con esta altura va a generar una presión por aquí. ¿Qué presión va a generar? Pues, bueno, aquí antes del principio va a haber una presión en A. Después, esta alturita, este fluido va a generar una presión aquí abajito. Va a ser densidad, densidad de ¿qué? Del agua, Rho 1, ¿no? Rho 1, gravedad por altura de agua. Altura es H. Ahí está H. Listo. Ahora en este punto vamos barriendo, ¿no? Bueno, incluso el aceite tal, no interesa que esté chueco, no pasa nada. Igual la presión va a ser la misma. Entonces, desde aquí, aceite, seguimos con el mismo fluido hasta aquí, sigue siendo aceite. Entonces, esta altura de aceite, ¿cuánto va a ser? 2H más 3H. ¿Y qué presión va a generar? Densidad de aceite, o sea, Rho 2, densidad, gravedad por altura de aceite. Eso es 2H más H, 3H. Y listo, hemos ido barriendo, ¿no? Hemos comenzado de la presión en A, hemos considerado esta presión generada por el agua, luego esta presión generada por el aceite, y hemos ido sumando, ¿bien? Presión en A, presión generada por el agua, presión generada por el aceite. Hemos sumado presiones y hemos llegado a la presión en C. Ahí está. Y lo mismo para el otro lado. Ahora presión en D, presión en D, presión en D. Otra vez, desde arriba. Esta es la presión en B, entonces va a haber una presión en B, ¿no? Entonces va a haber una presión en B, presión en D. Comenzamos. Presión más arriba es la presión en B. Ahora la presión generada por este aceite va a dar una presión, ¿no es cierto? Bajamos, esta altura de aceite va a dar una presión. Eso va a ser igual a densidad de aceite, SO2, gravedad por altura de aceite. La altura es
2H, 2H. Y así vamos vaciando todos los líquidos. Ahora este agua viene por esta tubería, tal, 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 pero sube. A ver, entonces miren aquí. Estábamos aquí, ¿no? Hemos comenzado la presión en B, hemos considerado la presión del aceite, hemos llegado a este punto. Presión aceite por su altura 2H. Pero miren, tenemos agua, esto sigue siendo agua, agua, agua. Presión al mismo nivel y al mismo punto, la presión es aquí nomás. Entonces esta parte de la tubería ni siquiera es necesario considerar, porque estamos al mismo líquido, al mismo nivel, y por eso ni siquiera nos da el dato de esta altura, ¿no? Entonces la presión aquí es como si hubiésemos ido así. Hemos medido presión del aceite, hemos llegado hasta aquí. Pero si hemos llegado hasta aquí, es lo mismo que si hubiésemos llegado hasta aquí, ¿no? No hay problema. Bien, ahora desde aquí tenemos que seguir la tubería, ¿no? Tal, 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 tal. Ahora estamos en sentido hacia arriba, entonces la presión va a ser negativa. ¿Qué presión me va a generar este pedacito? Va a ser, esto es agua, densidad por gravedad por la altura de agua. Y como estamos subiendo hacia arriba, negativo. La altura de agua es 3,5H. 3,5H y como estamos subiendo arriba, negativo. Listo, seguimos. Ahora ya estamos en este punto, hemos llegado a este punto. Y aquí lo que les decía, estamos considerando aire. Para este ejercicio no nos da ni la densidad del aire, ni la altura de aquí, nada. Entonces vamos a despreciar los efectos que del aire. Ya, como tiene una densidad tan pequeña, necesito 1,5 creo que es la densidad del aire, entonces miren, no va a generar presión, no va a generar nada. Entonces esta presión de aquí va a seguir siendo la misma aquí, 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 aquí. Se va a repetir. Es decir, este tramo de aire ya no es necesario considerar. Estamos en la presión de aquí, como todo esto es aire, podemos pasarnos aquí. Ya está, estamos aquí. Seguimos bajando. Tenemos una altura, este líquido es de densidad Rho1 y va a generar una presión aquí abajo, ¿no? Entonces va a ser Rho1, Rho1, densidad, gravedad, ahí está la gravedad por la altura. La altura de este líquido de plomo es 1,5H. 1,5H. Listo, miren, hemos recorrido toda la tubería por la derecha y toda la tubería por la izquierda. Hemos llegado a tener la presión en C y la presión en D. ¿No es cierto? Listo, eso nomás es. Ya tenemos todo. Ahora, conociendo la presión en C, presión en D, como es el mismo líquido y el mismo nivel, ambos son iguales, igualamos ecuaciones. Presión en A más densidad de gravedad por altura, más densidad ρ2, ahí está, ¿no? Gravedad 3H es lo mismo que presión en B más densidad 2, tal, 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 todo este copiado nomás. Ambas presiones son lo mismo. Y desde aquí ya, hasta aquí es lo más difícil llegar, ¿no? Y ya llegando hasta aquí, ya lo siguiente es netamente álgebra. Presión en A, ahí está. Presión en B lo he mandado a restar, ahí está. Todo lo demás lo he mandado con signo contrario al otro lado. He realizado factorizaciones, artificios, sumas, restas, multiplicaciones y demás. Y nos ha llegado a este bonito resultado. Presión en A menos presión en B es lo mismo que gravedad por H multiplicado por menos ρ2 menos 4,5 ρ más 1,5 ρ1. Rho2, Rho y Rho1, gravedad H, todo eso son datos del problema en el sistema internacional además, ¿no? Esto H es 0,2 metros, todos son datos, reemplazamos aquí y nos sale que la presión en A menos la presión en B, por eso se llaman manómetros diferenciales, ¿no? Nos indica la diferencia de presiones. La presión en A menos la presión en B, la diferencia de presiones que tienen esos dos puntos, ¿no? Había sido negativo 5.886 pascales. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión en B es 5.886 veces más que la presión en A, ¿no es cierto? O sea, en esta presión hay una presión en B y en esta presión hay una presión en A. La presión en B es 5.886 veces más grande que la presión en A, ¿no? Entonces, por eso se llaman manómetros diferenciales, nos indican la diferencia de presiones. Bien, entonces, necesito nomás este pascales es lo mismo que newton sobre metro cuadrado, ¿no? Y ya está. La siguiente clase vamos a ver esto de principio de Arquímedes, ¿no? Son ejercicios igual interesantes. Les voy a pasar el PDF si quieren estar revisándolo. Pero bueno, todo esto, hasta aquí sería la clase de hoy, hasta este ejercicio. Pero de seguro hay dudas. Entonces,